Título del sermón, la membresía de la iglesia, y tenemos el texto bíblico Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, tu palabra ha sido leída en esta tarde que estamos congregados. Señor, gracias, Señor, por este servicio. Gracias por permitirnos estar delante de usted. Su palabra, Señor, que sea su Espíritu Santo direccionando nuestras vidas para poder recibirla con alegría, pero también, Señor, que podamos hacerlo con dirección de su Espíritu Santo. Necesitamos su guianza. Necesitamos, Señor, que usted pueda estar obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para poder estar siempre atentos a tu voluntad, que nosotros la podemos ver plasmada a través de tu palabra. Gracias, mi buen Dios. Queremos sentarnos a la mesa para poder, Señor, estar frente a su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Este versículo como un versículo clave para esta sesión del día de hoy. Nosotros nos encontramos que en este versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros vemos que el escritor de Hebreos observó algo que le llamó la atención en su tiempo, que le llamó la atención en su momento. ¿Qué cosa fue lo que observó el escritor de Hebreos? De que muchos profesaban ser ciertos cristianos, estaban abandonando su confianza en el Señor. Eso es lo que veía en este minuto, ¿cierto? Y en ese tiempo el escritor de Hebreos. Muchos de los que decían ser creyentes, de los que decían ser cristianos, estaban abandonando su confianza en el Señor. ¿Y cómo se veía o cómo se reflejaba ese abandono de la confianza del Señor? Que estaban renunciando a reunirse en el servicio público. Eso es lo que se estaba viendo. Motivos podían haber muchos, ¿cierto? Como la persecución, las dificultades estaban llevando a algunos a simplemente renunciar a reunirse. Y para eso había solamente una solución, y esa única solución era volver a reunirse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué motivo? Porque la comunicación diaria, regular y real con otros creyentes, con otros hermanos, con otros cristianos, es un componente esencial del crecimiento y la perseverancia, hermanos cristianos. Nosotros vemos así como el escritor de Hebreos tenía la esperanza en el regreso del Señor. Así hoy nosotros tenemos esa misma esperanza. La iglesia, los que hemos sido llamados de parte del Señor, estamos en expectativa. ¿Cuándo viene el Señor por su iglesia? Teniendo esa confianza, teniendo esa esperanza, teniendo esa fe. Pero ¿qué pasa, como vemos aquí en este versículo, si dejamos de reunirnos? ¿Cómo podemos esperar dar apoyo y recibir apoyo? Porque eso es lo que se está haciendo. Y nosotros vemos el versículo anterior, ¿cierto? De considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, cuando la iglesia, cuando los creyentes nos congregamos, estamos mirándonos mutuamente, estamos prestando atención a las necesidades de los demás.
Bendito sea el nombre de Dios. Y eso era lo que el autor, ¿cierto?, a la carta de los Hebreos no estaba viendo, porque habían hermanos que simplemente habían renunciado a reunirse, a congregarse, diciéndose ser creyentes. Y nosotros vemos en la práctica, en el día de hoy, que hay muchos llamándose cristianos que hace tiempo dejaron de congregarse, hace tiempo dejaron de pertenecer a una iglesia local. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no era solamente algo que estaba sucediendo y que el escritor de Hebreo estaba viendo en la iglesia, porque a través de la persecución, a través de las dificultades, se estaban dejando de congregar. Hoy nosotros lo estamos viendo de igual manera, en especial desde la pandemia en adelante, muchísimos se quedaron en sus hogares. Entonces, viendo eso desde esa perspectiva, hermanos, el asunto es más importante de lo que nosotros pensamos, porque cuando nos quedamos, cuando ya no asistimos, pero de alguna manera alguien de nosotros puede visitar a esos hermanos en sus hogares, los hermanos están completamente tranquilos, están completamente contentos, piensan que están completamente en la voluntad del Señor, que no necesitan nada porque así están bien. Y nosotros vemos que eso no está correctamente de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra bendita del Señor, porque dice, ¿cierto? Y consideremos en el versículo 24 unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras si yo me quedo en mi hogar? ¿Qué pasa con mis hermanos que necesitan ser estimulados al amor y a las buenas obras? ¿Qué pasa cuando yo tengo alguna dificultad y necesito ser estimulado al amor y a las buenas obras? Entonces, el autor de Hebreos se dio cuenta que eso no estaba bien, que eso no estaba cuadrando, que eso no estaba dentro de la voluntad del Señor, que los que se llamen cristianos, los que se llamen creyentes, se queden en sus hogares, en forma individual, en forma familiar. No es parte del plan de Dios, no es parte de la voluntad del Señor, porque no podemos ser creyentes egoístas de alguna manera. Total, el Señor me ha salvado y por lo tanto, como el Señor me ha salvado, yo no necesito estar en una congregación. Vamos a ir dándonos cuenta que muchos no se congregan en una iglesia local porque simplemente no les gusta quién está enfrente. O de alguna manera, hermanos amados, hacen un tipo de distinción en cuanto a congregarse o a no congregarse en una iglesia local. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos viendo, ¿cierto?, que una muestra de quedarse en la casa, de no congregarse, de no ser parte de una iglesia local, es que el creyente está abandonando su confianza en el Señor. No tiene otro nombre. Está abandonando su confianza en el Señor. Por lo tanto, hermano, el asunto es más importante de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que la membresía de la iglesia es necesaria. Hay otros que dicen que la membresía de la iglesia es completamente opcional. Pero también hay muchos creyentes que pueden pasar años visitando iglesias, o visitando una iglesia, o visitando otras iglesias, y no consideran que es importante la membresía de una iglesia local. Más, en los tiempos que estamos nosotros, a través de las redes sociales, nos vamos dando cuenta que hay un grupo cada vez más mayoritario que no solamente consideran opcional ser miembro de una iglesia local, sino que están completamente contrarios a ser parte de una iglesia local. Yo he visto en algunos posts que escriben
de que son como borregos que están sobre líderes ahí sometiéndose. Entonces allá hay un problema. Hay un problema grande en esos corazones y en esas mentes. Entonces por eso el asunto es más importante. La membresía de la iglesia es un asunto más importante de lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos, como ilustración, ¿qué pasa si una madre y un padre, ¿cierto?, tienen un bebé recién nacido y toman ese bebé recién nacido, lo traen al mundo y lo abandonan para que ese bebé pueda valerse por sí mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice de eso? Si saldrían en las noticias sería algo completamente desastroso para el niño y los padres serían culpables de abuso infantil. Pero ¿qué pasa, hermano, qué hace Jesús con sus hijos espirituales, esos hijos espirituales que son recién nacidos? Y cuando pensamos en esta ilustración, hermano, nosotros encontramos, a lo menos en parte, la esencia y el significado de la membresía de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de creyentes recién nacidos, aquellos hermanos que han sido escogidos por el Padre, que han sido comprados por el Hijo y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, no son abandonados para poder valerse por sí mismos. Un creyente no se encuentra desvalido cuando Dios le ha llamado y no los deja solo, hermanos, para valerse por sí mismo contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Una de las cosas importantes es que cuando una persona es agregada a la membresía, no sé si ha puesto a pensar esto, el término membresía de la iglesia invisible, a la membresía de la iglesia espiritual o la que nosotros conocemos como la iglesia universal. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, cuando no somos creyentes, no pertenecemos a la membresía de la iglesia universal. Gloria al Señor. Entonces, pero cuando nosotros somos agregados a la membresía de la iglesia universal, somos liberados del dominio de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Estábamos en el mundo, hemos sido llamados por el Evangelio, por Jesucristo, por medio de la fe. Entonces somos liberados del dominio de las tinieblas y hay un traslado. Y ese traslado es al reino de su Hijo amado. Nos describe Colosenses capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Entonces, la membresía en el cuerpo de Cristo es el resultado de la unión con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Ese es cuando somos parte y somos miembros de esa iglesia universal. Cuando somos, ¿cierto?, unidos, es la unión con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y es una realidad que es espiritual, una realidad que es interna y una realidad que es invisible. O sea, cuando Dios nos salva, suceden cosas que nuestros ojos no ven, pero que sí son reales. Ese traslado de las tinieblas a su luz admirable. Si bien es cierto que no se ven, pero sí nos damos cuenta que algo ha sucedido en nuestras vidas cuando Cristo nos salvó, que algo cambió en nosotros. Cuán menos nos dimos cuenta. Gloria al Señor, cuando el Señor me llamó, yo andaba llorando a las escondidas porque necesitaba tener un encuentro con Cristo. Y en ese tiempo iba a la misa queriendo buscar al Señor y no lo encontraba. Volví a mi casa y decía, no, es que tengo que ser sacerdote porque necesito ser salvo y necesito que mis padres sean salvos y mi familia sea salvo. Hasta que un día Jesucristo me llama. Y esa realidad espiritual, esa realidad interna y esa realidad invisible se tornó real. Y sentí el perdón de Dios
y que los vacíos que tenía se habían ido. Por lo tanto, esa realidad espiritual interna invisible, hermano, es cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Los creyentes son unidos a Jesús y se convierten en parte de la iglesia universal. Y eso nada ni nadie lo puede quitar. O sea, cuando somos parte, cuando somos miembros de la iglesia universal, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar. Absolutamente nada. Ninguna cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los creyentes somos injertados en la iglesia, hermanos, esa iglesia universal. Pero hay un hecho en los que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que el bautismo en agua, que es una señal externa, que es una señal visible, que es una señal física, los creyentes son injertados en la iglesia visible o en la iglesia local bajo el cuidado de los ancianos de la iglesia. Esa es parte de la iglesia local. Y ahí está la responsabilidad de la iglesia local. Ahí está la responsabilidad de los ancianos de la iglesia, de la pluralidad de ancianos de la iglesia en el trato, en el cuidado, en la enseñanza, en la proclamación e incluso en el uso de la disciplina de la iglesia. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta que va habiendo un proceso. Dios primero nos coloca como miembros de la iglesia universal cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Posteriormente, cuando ya somos salvos, ¿cierto? Y llegamos a través del bautismo en el agua, una señal que es externa, visible y física, somos injertados en esa iglesia visible bajo el cuidado de los ancianos. Bendito sea el nombre de Dios. Una cosa importante, hermanos, para poder entender la membresía de la iglesia es que no hemos examinado los conceptos correctos. Y es importante tener claridad en eso, porque cuando nosotros entendemos, y estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? Esa iglesia espiritual, pero también estamos aterrizando en la iglesia local. Cuando no entendemos y cuando no hemos examinado los conceptos correctos, nos podemos ir para un lado, nos podemos ir para otro lado. Entonces, cuando hablamos nosotros de una palabra, cuando hablamos de un término, ese término, no sé, lo han escuchado, el término imperio. No sé qué se le viene a la cabeza con el término imperio, pero el término imperio, la palabra imperio significa poder, significa dominio absoluto o significa dominio supremo. Y cuando nosotros estamos ahí, nos lleva a la cuestión de que quién tiene la responsabilidad en nuestra sociedad. Se da cuenta que estamos ampliando un poco para poder tener una idea clara de lo que significa y la importancia de la membresía de la iglesia. Y nos estamos haciendo la pregunta, ¿cierto? ¿Quién tiene la responsabilidad en nuestra sociedad? ¿Cuál es la autoridad ante la que todas las demás autoridades deben responder? Porque tiene que haber una autoridad superior. Tiene que haber una autoridad que represente el imperio. Es que ¿quién puede cortar cabezas? Pero cortar cabezas sin miedo a represalia. Y cuando hacemos esto estamos hablando literalmente de porque es parte de sus obligaciones laborales. Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, en ese contrato de trabajo se estipula cuáles son nuestras labores, qué labor vamos a desempeñar, qué horario vamos a tener, cuándo fue el ingreso de nuestro contrato, cuál es la duración de nuestro contrato, que si nosotros dejamos de cumplir eso, podemos ser perfectamente finiquitados. Entonces, ¿pero quién dentro de su contrato tiene, hermanos, la responsabilidad de cortar cabezas? Cuando hablamos de imperio, nosotros recordamos, ¿cierto? Es lo que César tuvo en Roma. Y en los tiempos, ¿cierto?, de Roma, nosotros también vemos que el rey Herodes Antipa
mandó a cortar la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahí estaba el imperio romano con todo su poder ilimitado y que dentro de sus atributos que ellos tenían era de mandar a cortar cabeza y se tenía que obedecer. Gloria al Señor. Así también aquellos reyes de la época medieval que estaban siempre diciendo que se corten la cabeza. Gloria a Dios. En nuestros días, hoy, si nosotros traemos esto a nuestros días, nosotros diríamos que el Estado tiene el imperio. O sea, no hay mayor poder que el suyo. El Estado es donde se encuentra toda la autoridad. Sobre él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. La Escritura describe que el Estado tiene el poder de la espada. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el Estado tiene el poder de la espada, tiene una responsabilidad de parte de Dios de hacer uso de esa espada. ¿Para qué? Para cuidar quienes están dentro del Estado, dentro de sus fronteras. Tenemos una nación llamada Chile, donde el Estado tiene la responsabilidad de parte de Dios de hacer uso del poder de la espada. Entonces, y nos ponemos a pensar que cuando firmamos tratados con organismos internacionales y otros organismos nos vienen dando a nosotros qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y dentro de esos tratados que firma el Estado, que firma la nación, que firman nuestros gobernantes, le están dando autoridad a organismos internacionales para que digan lo que se tiene que hacer o no dentro de una nación soberana. Y muchas veces dentro de esos tratados y de esas firmas se le está prohibiendo al Estado el poder de la espada. ¿Para qué? Para defender. Entonces, ahí el Estado se está yendo en contra de la voluntad del Señor y obedeciendo otras voces. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontramos con el Estado y queremos comenzar un negocio cotidiano, ¿cierto? Si quiere empezar un negocio, un emprendimiento, se necesita el permiso del Estado. Si quiere, ¿cierto? Ocurre lo mismo con los clubes de fútbol, con los sindicatos laborales, con las asociaciones benéficas, con una asociación, con una empresa SPA. Tiene que tener el permiso del Estado. Y nosotros no estamos viendo ahora, ¿cierto?, que quien no pide permiso al Estado, el Estado está obligándolo a tener el permiso porque los que tienen 50 transferencias, ¿cierto?, lo están colando y lo están empezando a citar. Ahora los que están comprando al extranjero también lo van a hacer pagar el 19% con cierta cantidad. Entonces, lo que se haga en forma cotidiana para hacer un emprendimiento, un negocio, tiene que tener el permiso del Estado. ¿Ya? ¿Existe con permiso del Estado todo esto? ¿El Estado los legisla? No son los que hacen, hermanos, una empresa o lo hago, son los que legislan al Estado. ¿Por qué? Porque quienes hacemos un emprendimiento no tenemos nosotros el imperio. No lo tenemos nosotros el imperio. Entonces, nos viene una pregunta a esto. ¿Qué ocurre con las iglesias locales? Porque sabemos que si un club de fútbol quiere funcionar, tiene que sacar una razón. Tiene que sacar, ¿cierto? Se tiene que constituir. Un hogar de ancianos de la misma manera, un centro de madre de la misma manera, una junta de vecinos de la misma manera, porque el Estado tiene el imperio. Pero ¿qué pasa con las iglesias locales? ¿Existe por el permiso del Estado? Es más, podríamos hacernos la pregunta, si la iglesia puede ser parte del Estado. ¿Cómo es eso?
Hermano Franco mueve la cabeza y dice no. ¿Por qué? Porque no tener el asunto claro, hermano, nos puede hacer pensar la posibilidad incluso de una iglesia estatal. Si no lo tenemos claro, si hay una nebulosa en los creyentes, en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el imperio? ¿Qué ocurre con las iglesias locales? No, lo vimos en la pandemia. Por no tener claro lo que significa la iglesia, el Estado se metió, tomó las llaves de la iglesia y le cerró y se guardó la llave. Porque no teníamos claro el asunto de la iglesia. Entonces, una iglesia, hermanos, estatal es un sistema religioso administrado por el gobierno. Es una iglesia estatal. Entonces, aunque este modelo, hermano, ha sido común en muchas naciones y culturas a lo largo de la historia cristiana, no tiene ningún fundamento bíblico. Ninguno, de ningún tipo. Entonces nosotros podemos ver y volver la historia atrás y nos encontramos con Constantino, ¿cierto? La reforma de Constantino dieron origen a una iglesia estatal, a una iglesia del Estado, pero respondía a motivos políticos y el deseo de poder tener una estabilidad social, ¿ya? Aunque supuestamente el emperador Constantino abrazó el cristianismo, ¿qué pasa? Para poder formar este tipo de iglesia-estado, ¿cierto? ¿Qué cosa? Él no tenía una comprensión sólida de la teología y lo mezcló con cosmovisiones y prácticas paganas del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que no tiene una claridad sólida de la teología y más mezcla, ¿cierto?, la creencia con cosmovisiones y prácticas paganas del imperio, ¿qué cosa produce eso? ¿Qué resultado trae eso? ¿Trae confusión? Eso le trajo a Constantino confusión, le trajo divisiones y hasta persecución de los cristianos fieles. ¿Por qué? Porque a los cristianos fieles se les acusó de ser rebeldes, de no someterse, ¿cierto?, a la iglesia-estado, a esta mezcla, hermanos, de una iglesia estatal. Pero por eso es importante y nosotros nos damos cuenta, pero eso no solamente pasó como ejemplo con Constantino el Grande. Hoy, dentro de nuestras propias iglesias, nos encontramos con muchos creyentes que no tienen, hermanos, una claridad teológica, pero no solamente no quieren, también una claridad teológica porque no les gusta. Entonces, cuando se tienen que enfrentar dificultades, problemas, tomas de decisiones, tenemos una mezcla con una mala teología mezclada con cosmovisiones y con prácticas completamente paganas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y así nosotros tomamos nuestras decisiones, así enfrentamos nuestros problemas, así vemos nuestros problemas matrimoniales y nos separamos sin ningún problema porque tenemos una mezcla. Entonces, eso es lo que pasó con Constantino cuando quiso tener una iglesia, ¿cierto? Una iglesia-estado. Durante la Edad Media también la fusión entre iglesia y Estado tomó forma, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano. ¿Qué hacían ahí? Los papas influían sobre reyes, iniciaban cruzadas, establecían inquisiciones. Más adelante también sucedió en Inglaterra con el rey Enrique VIII, que fundó la iglesia anglicana para poder romper la autoridad papal, porque él quería divorciarse, quería separarse y no lo autorizaba la iglesia papal. Así que simplemente nació otra iglesia estatal, la iglesia anglicana. O sea, y en ese caso, tanto Roma como Inglaterra se evidencia el peligro del sistema.
personas que no conocen a Cristo se consideran cristianas solo por pertenecer al Estado. ¿Ya? El cristianismo bíblico se distorsiona cuando se intenta imponer como la religión oficial de una nación. Si ahí hay que tener cuidado en eso, hermanos amados. Entonces, mire, la idea detrás de algunas iglesias estatales es establecer el reino de Cristo antes de su regreso. Establecer el reino, esa es la idea. Pero eso no es lo que cristianos hemos sido llamados a hacer. Mire, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, nosotros, hermanos, sus discípulos pensaban que Jesucristo iba a establecer el reino ahora, al tiro. Mire, Lucas capítulo 19, del versículo 11 en adelante, pero yo voy a leer solamente un versículo, que es la parábola de las 10 minas. Mire, Jesús estaba cerquita de Jerusalén. ¿Y qué pensaban? Cierto que Jesús, mire, capítulo 19, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Interesante. O sea, Jesús le dice, no, el imperio no se va a establecer ahora. Y ahí le coloca el ejemplo, ¿cierto?, de las minas, ¿cierto? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces Jesús le deja en claro inmediatamente que no establecería el reino al tiro. Inmediatamente. Gloria al Señor. ¿Ya? Más adelante le dijo, cierto, que no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Hechos capítulo 1, versículo 7. Ahí está nuevamente cuando estaban esperando, los discípulos estaban preguntando exactamente lo mismo. Él le dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia potestad o en su propia autoridad. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre con las iglesias locales? ¿Existe por el permiso del Estado? Porque de alguna manera, hace años atrás, cuando se constituía una entidad, solamente estaba una constitución por derecho privado, ¿cierto? Y esa no tenía ningún tipo de peso. Una municipalidad podía disolverla, que se reunía el consejo municipal en una reunión y podía, las de derecho privado las podía disolver una municipalidad en su momento. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, para reconocer a la iglesia evangélica, hace lo siguiente. No, lo que pasa es que el Estado le va a dar una personalidad jurídica de derecho público para que esté a la misma altura de la Iglesia Católica. Y claro, el chileno dijo, wow, qué glorioso, qué maravilloso, porque el Estado nos autoriza y nos reconoce como a la misma altura de la Iglesia, porque durante muchos años estaba la de derecho público y el resto, la Iglesia Evangélica, derecho privado. Y ahí está contenta la iglesia. Pero la pregunta es, entonces, ¿existe por el permiso del Estado? Y tenemos una declaración que es importante para poder entender la iglesia local. Hermanos, Jesús tiene el imperio. Jesús tiene el imperio.
O sea, Jesús tiene el poder, tiene el dominio absoluto. Jesucristo tiene el dominio completamente supremo. Mire, Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿a dónde? ¿En el cielo? Y podría a lo mejor decir, no, lo que pasa es que Jesús tiene toda la potestad en el cielo. Él puede mandar a los ángeles, puede ordenarle a los que están en los aires, a los demonios. Pero aquí en la tierra, el que tiene todo el imperio es el Estado. Pero aquí, ¿qué nos dice Mateo 28 en su versículo 18? Que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene todo el imperio en la tierra también. Gloria a Dios. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Gloria al Señor. Mire, Mateo 28, 5 al 6. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tiene todo el imperio que ni la muerte lo pudo retener. Él dijo que resucitaría y resucitó. Porque tiene todo el imperio, tiene todo el poder. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir entendiendo eso, hermanos amados, ¿es la iglesia local realmente como un club o como una junta de vecinos o como una sociedad por acciones, como una fundación que existe por el permiso del Estado? ¿Será lo mismo una iglesia local? Y tenemos que recordar una cosa, que el Estado... Miren, el Estado es servidor de Dios y vengador para castigar. O sea, lo que está haciendo, lo que tiene que hacer el Estado, hermano, es porque el Estado es un servidor de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios, ¿para qué cosa? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces la responsabilidad delegada de parte de Dios, ¿cierto?, es el uso de la espada. Es su responsabilidad y lo vemos en el Estado. Y tiene la responsabilidad, ¿cierto?, nuestras policías. Y tiene la responsabilidad los jueces. Y tiene la responsabilidad, ¿cierto?, las cámaras. Y tiene la responsabilidad quienes están gobernando. Tienen la responsabilidad de parte de Dios de ser servidor de Dios y ser vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria a Dios. O sea, el Estado posee el poder de la espada, pero lo tiene únicamente porque Dios se lo ha otorgado. O sea, si no, no tendría ningún poder. Dios le ha otorgado el poder de la espada al Estado. ¿Por qué? Porque en asuntos prácticos es el Estado un servidor de Dios. Podríamos decir como gracia común. Restringe el pecado, es su obligación de restringir el pecado. ¿Se imaginan que no hubiese policía? ¿Se imagina que no estuviese carabineros, que no estuviese la PDI, que no hubiesen tribunales de justicia? Si así se meten con todo mostrando su radical caída, no habría ningún tipo de control. Pero como Dios es sabio, delega como servidor de Dios al Estado de poder hacer el uso de la espada. O sea, si el Estado no hace uso de la espada, se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, es cierto que las iglesias deben cumplir con las leyes vigentes,
Si tiene una propiedad, ¿cierto? Pagar contribuciones, por supuesto. Si tiene personal, que hay iglesias que tienen parte administrativa, ¿cierto? Incluso pastores que muchas veces están contratados, les pagan sus imposiciones. Su obligación es pagar las imposiciones, su obligación es pagar sus remuneraciones, su obligación es poder pagar las contribuciones. En ese sentido, la iglesia, hermanos, son como cualquier otra organización. Gloria a Dios. Entonces, pero al mismo tiempo hay algo claro que debe estar completamente, hermanos, claro en la mente del cristiano. La iglesia local no existe por el permiso del Estado. No existe la iglesia local por permiso del Estado. Le quieran dar personalidad jurídica o no, la saque o no la saque. La iglesia no existe por el permiso del Estado. Existe por la autoridad, la autorización expresa de Jesucristo. Gloria al Señor. Después de todo, es Jesucristo quien tiene el imperio, no el Estado. Gloria a Dios. Entonces, ser cristiano, ser creyente, es saber esto. En Jesús se encuentra la autoridad final. En Jesús se encuentra la autoridad final. Gloria al Señor. Jesús es la autoridad ante la cual todas las demás autoridades deben responder. Absolutamente todas. No hay ninguna autoridad que no tenga que responder frente a Jesús. Jesús juzgará a las naciones y su gobierno. Él es quien tiene el poder final sobre la muerte y la vida. Por lo tanto, el Estado existe porque Jesús lo autoriza y no al revés. El Estado existe porque Jesús lo autoriza. Ahora, los países normalmente no reconocen este hecho, pero la iglesia sabe que es verdad. Mire, Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Vamos a ver que es una autoridad que está delegada de parte de Dios. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿El poder del Estado, el uso de la espada? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Clarito como el agua. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gloria a Dios. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos y necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos hacerlo. O sea, el hecho de que Jesús tiene el imperio debe hacernos cambiar nuestra manera de pensar. Debería eliminar cualquier tentación individual de cada creyente y de la iglesia de sobrevalorar la autoridad del Estado. Claro. Y la pandemia fue que mostró lo que nosotros había como creyentes, como iglesia. Entonces, tener claro que quien tiene el imperio se llama Jesucristo el Señor, nos debe a nosotros hacer entender, hermanos, y no sobrevalorar la autoridad del Estado. Gloria al Señor. Porque el Estado simplemente es un servidor con un mandato específico. Entonces, ¿qué otra cosa que debe producir el efecto contrario en nuestro concepto de la iglesia local? O sea, no sobrevalorar la autoridad del Estado,
Pero por otro lado, tiene que hacer un efecto contrario en nuestro concepto de la iglesia local. ¡Wow! La iglesia local es una autoridad que está delegada por Dios, está formada porque Dios la ha autorizado. Entonces, la iglesia local es parte de la voluntad de Dios. Porque Dios tiene todo el imperio, tiene todo el poder y Él ha determinado que la iglesia local esté presente. O sea, no es algo que nació de la idea benevolente de un Estado, sino que es la voluntad de parte de Dios. Y así, para poder ingresar a la membresía de la iglesia, vamos entendiendo la importancia que tiene la iglesia local. Debe aumentar nuestra valoración por ella. O sea, hoy por hoy hay muchos creyentes que no valorizan para nada la iglesia local. No les interesa para nada. Ellos siguen siendo creyentes, ellos siguen de la mejor manera porque en lo máximo pueden escuchar una alabanza, pueden escuchar a su predicador favorito en las redes sociales y con eso estamos completos. Pero no estamos olvidando que el que tiene el imperio ha determinado que exista la iglesia local. Y por lo tanto, si nosotros como creyentes, nosotros como hijos del Señor, proclamamos en nuestras alabanzas, proclamamos en nuestras oraciones, nos parábamos en un cantón de calle, le testificamos a alguien, le decimos: Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vive por los siglos de los siglos, es el dueño de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Pero le desobedecemos constantemente. Porque simplemente nos quedamos en nuestra casa y no somos capaces de reconocer que no solamente tiene que ver con debilidad espiritual, tiene que ver que somos orgullosos y que queremos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Entonces, entender tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que valorizar, aumentar nuestra valoración de la iglesia local. Eso es importante. Entender que la iglesia local también es una servidora de Jesús. Él le concedió una autoridad que ni usted ni yo tenemos como cristianos individuales. La iglesia local es una servidora de Jesús. Le delegó autoridad a su iglesia. Eso nosotros debemos estar claros en ello. Y que nosotros pudiésemos estar, hermano, entendiendo este tipo de cosas y cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. Tenemos que siempre estar reformándonos a cómo la palabra de Dios nos va hablando y clarificando nuestras vidas. Y si yo estoy equivocado, Señor, tu palabra. Gloria al Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero eso no solamente es mentiroso el que está ahí, puedo ser mentiroso yo. Señor, estoy mal entendiendo, he mal entendido tu palabra y debemos sacar nuestro orgullo de nuestro ser y decir: Señor, estoy equivocado y tengo que someterme a la verdad de tu palabra. Tu iglesia, hermano, tu iglesia es una servidora, ha sido diseñada, ha sido formada con una autoridad delegada de parte de Jesús que no la tengo yo estando allá en mi casa sentado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí porque ya ha avanzado la hora. Vamos, con la ayuda del Señor, el próximo domingo ir avanzando y continuando. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre celestial, le damos gracias en este momento de poder estar delante de su presencia. Señor, gracias porque siempre tenemos algo que aprender o reforzar. Dios mío, y a usted toda gloria,
A usted toda honra, a usted toda alabanza, todo imperio por los siglos de los siglos. Le damos la alabanza, Señor, y le pedimos en este momento, Señor, que tu palabra nos pueda iluminar, nos dé claridad, Señor, y que su Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. Señor, que nos podamos someter como hijos suyos para su gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.